Hola y bienvenidos al episodio de hoy. El episodio de hoy va a ser cómo colocar las ventanas litera en la parte de atrás de la furgo. Primero hacemos un marco en cartón con la forma del agujero que queremos cortar. Jose cree que vamos a poder instalar las dos ventanas de atrás en 5 horas. ¿Sigues creyendo lo mismo? Sí. Pues en un ratito os lo diremos. Yo creo que 2 días mínimo. Bueno, las ventanas finalmente han sido de cristales tintados, tienen una parte de mosquitera. Ahora os enseñamos. Es complicado caminar aquí. Porque tenemos unos gatitos preciosos, mira. Os enseñaría la ventana, pero como están enseñando los gatos... Ya pongo la ventana. Este es nuestro taller. Aquí hacemos todo lo que es corte, herramientas, porque tiene un súper techo que hace que no se moje todo de la lluvia y podemos almacenar un montón de cosas. Las ventanas que vamos a instalar tienen aquí una mosquitera. Pues este es el marco que va por la parte interior y a donde se atornilla la ventana, y nosotros vamos a medir, pues por la parte interior, esto es lo que queremos cortar, porque esta será la parte de fuera y esta la parte de dentro. Ahí hay una goma para protegerlo y aún así vamos a poner un poquito de butilo líquido. Os dejo con Mónica mientras voy a terminar el suelo. Marcar con el rotu en el cartón toda la forma de lo que sería el hueco que tenemos que hacer en la ventana para pegar el cartón en la furgoneta y poder cortar justo por la forma. Hay demasiadas distracciones aquí. Protección de carácter no profesional. Es una súper protección. Plástico de primera calidad, directamente sacado del vertedero. Esto es lo bueno de vivir en Madrid, aunque sea casi noviembre. ¿Hacia qué lado vas a cortar? ¿Cómo? ¿Hacia qué lado vas a cortar? Hacia aquí. ¿Por qué? Porque sí. Pues vamos a cortar las barras verticales estas para que la ventana asiente en una chapa que es llana, porque si no esto tiene mucho relevo. Y hemos marcado ese cuadradito ahí porque está el manguito de abrir la ventana. Entonces no la podríamos pegar plana para marcar por donde hay que cortar. Ahora hemos colocado el cartón que hemos pegado por dentro por la parte de fuera y hemos hecho 2 agujeros para poder alinearlo. Con un rotulador ahora podemos marcar por la parte de fuera justo por donde tenemos que cortar.
que no va a encajar. Vamos a cortar. A ver, ¿qué haces? Un agujero para que quepa la sierra. ¿Te puedo coger la electricidad? ¿Verdad? Hemos hecho aquí un agujero más Ahí, ya grande. está, vale. ¡A cortar! ¿Vas bien? Sí, necesito unas gafas. Gafas. El otro, el tuyo, si no... Un elemento de seguridad básico para toda camperización. Gafas. Ahora sí estás preparado. ¿El qué? ¿Vibra? Mucho. Cuidado que no te cortes. Ten cuidado que ahí se puede cortar, ¿eh? Es que, mira, no es fácil de sacarla, ¿sabes? Luego le pones la Claro, pero es que, mira, Tiene que sobrar. Gafas. el otro, el tuyo, si no... Un elemento de seguridad básico para toda camperización. Aquí lo que hemos hecho ayer, que hemos cortado el agujero y le hemos pasado con Oxidit, pero se nos había hecho de noche. Pues eso, hoy, si todo va bien, vamos a tapar esa ventana que hemos abierto ayer y a abrirla del lado contrario. Hoy lo que vamos a hacer es empezar por abrir esta. La primera cosa que tenemos que hacer es hacer un marco como esto para poder marcar lo que vamos a recortar en la ventana y podemos situarla donde queremos. Como ayer habíamos recortado este molde, pero se nos había olvidado sacar el anillo de la parte de dentro, lo hemos ajustado ahora un poquito para que cuadre en el agujero, porque si no iba a ser demasiado grande. Animales. Aquí seguimos con la misma ropa que estuvimos ayer y con este gatito precioso con la tripa Yo un tengo poco ropa más corta. diferente. Ahora vamos a poner esto en el interior de la furgoneta para ponerlo en la misma posición que la que tenemos del otro lado y para hacer la primera cosa, que es cortar los listones verticales estos para crear hueco suficiente en el interior para que quepa el anillo este, que es un poquito más ancho que la ventana. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a colocar esto en la pared para ver cuál es su posición y para medir un poquito más para arriba y para abajo, más o menos 2 centímetros, 2 centímetros y medio, que es donde vamos a tener que cortar estos nervios, que no hay problema por cortarlos, para que luego quepa el anillo de metal de la parte interna. Hoy es uno de esos días en que
deshacemos más que hacemos. Es así como un poquito frustrante. El estado actual de la situación es un poco crítico. Aún así, seguimos con esperanza. Aquí está la trabajadora número 1. Nunca hagas tu furgo, no lo hagas. Llevar a un sitio que te la hagan. Hemos hecho 2 agujeros aquí por dentro para alinear la forma esta de la ventana. Lo vamos a dibujar y vamos a cortar. Pues ahora estamos dibujando la ventana, como había dicho. Ahora protegemos con cinta de carrocero alrededor de lo que acabamos de dibujar. Cuando terminemos esas líneas, hemos roto la cámara. No, pero ¿por qué se ha roto? A ver, enséñame. Tras nuestro momento de drama por haber roto la pantalla de nuestra cámara, nos quedamos un poco limitados de recursos e inspiración para enseñaros cómo terminamos la colocación de las ventanas. Pero esta es la parte más sencilla de todas. Como hicimos en la ventana anterior, después de cortar hay que lijar el hilo de metal, cubrir con antióxido y dejar secar. Luego, limpiar bien con un poco de disolvente, aplicar un cordón de butilo líquido en la parte externa para mejorar el sellado de la ventana y por fin atornillar el marco interno. Os dejamos aquí el momento de la alegría final. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más vídeos sobre la camperización y para seguir nuestro viaje por el mundo. ¡Lo conseguimos, por fin! Aquí está. ¿Y esto? ¡No! Ahora le damos con el producto mágico que limpia todo. Ya tenemos aquí el calefactor. Suscríbete a nuestro canal y no olvides darle a la campanita para no perdértelo.